Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 55 del libro de Isaías y vamos a leer dos versículos que nos van a servir como una plataforma para desarrollar todo lo que vamos a continuación a compartir, porque pues vamos a comenzar a penetrar ni más ni menos en la mente divina, en la mente de Dios. Le quiero llamar a este estudio el misterio de la mente de Dios. El misterio de la mente de Dios. Dice en Isaías 55, versículo 8 y 9, un versículo que pues la mayor parte de los cristianos conocen, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Venir a la Biblia es venir ni más ni menos a comenzar a acostumbrarnos a desarrollar el bendito hábito de conocer cómo piensa Dios. Porque regularmente todos los seres humanos tenemos una manera de pensar de este tamaño, o sea, nuestra mente, nuestros pensamientos son extremadamente limitados, finitos, y realmente no podríamos jamás compararlos con la inmensidad y el tamaño y la majestuosidad y el poder de Dios, ni tampoco de sus pensamientos. Y esto se puede comparar fácilmente pues con los niños y los adultos, para que podamos comenzar a tener algunos puntos de referencia. Un niño de 3 o 4 años de edad tiene un cerebro igual que una persona de 30 a 40 años de edad. Sin embargo, la persona de 30 a 40 años de edad, ese cerebro lo tiene mucho más desarrollado. El niño pequeño pues piensa como niño, ¿y por qué me quitas el juguete? Papá, si me quieres no me pegues, etcétera, etcétera. No podría ese niño, por su falta de desarrollo, alcanzar a pensar como piensa una persona de 25, 30, 40, 50 años de edad. Bueno, pues más o menos esta referencia nos puede ayudar para poder comprender que nosotros, comparados con los pensamientos de Dios, no habría absolutamente ningún límite que podríamos nosotros fijarnos para poder decir, ya hemos alcanzado a pensar o a entender por qué Dios hace lo que hace. Y este es el propósito de este estudio, porque la Biblia es ni más ni menos la mente de Dios revelada al ser humano. ¿Por qué Dios nos deja la Biblia? Precisamente con este propósito, para que podamos nosotros comenzar a penetrar, a estudiar, a meditar, a analizar cómo piensa Dios. Y de esa forma, en la medida en la que nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente y la guardamos en el corazón, vamos a ir cada día, cada semana, cada mes, desarrollando nuestra mente de una forma impresionante. Todavía ni siquiera nos imaginamos a qué grado podemos desarrollar nuestra mente, pero más que cualquier otra cosa, comenzamos ya a pensar por qué Dios permite el mal. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo Jesucristo muriera en manos de pecadores? ¿Por qué Dios no ha terminado con los tsunamis, con los terremotos, etcétera, etcétera? Y todas estas preguntas, sabemos que los que no pueden contestarlas son los ateos. Porque pues un ateo, ¿verdad? Una persona que no tiene ningún punto de referencia, no puede dar ninguna explicación, porque sencillamente el mal ni siquiera existe para ellos. O sea, no hay una base moral entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, para poder calificar realmente qué es malo y qué no es malo, más que su propio juicio completamente desorientado, corrompido y completamente desviado de la verdad. Entonces, no cabe duda que vivimos un mundo caído, un mundo disfuncional, por causa de la rebelión del ser humano. Así lo explica la Biblia y lo vas a ir comprendiendo cada vez más.
Por todos lados oímos de guerras, de golpes de estado, revoluciones, terremotos, huracanes, tsunamis. Actualmente estamos viviendo una supuesta pandemia de un virus, coronavirus, COVID-19, etcétera, etcétera, que ha devastado completamente la economía mundial, ha causado unas depresiones impresionantes en los seres humanos, en los niños, suicidios, pornografía, divorcios. Bueno, los efectos colaterales de esta famosa pandemia, ¿verdad?, se van a ir poco a poco descubriendo, que han sido mucho mayores de lo que nos imaginamos que pudieran haber sucedido. Y todas estas circunstancias nos hacen pensar y hacernos una pregunta, pero lo más importante es, ¿por qué Dios permite la maldad? O sea, ¿por qué no la ha detenido si Él es todopoderoso? ¿Por qué continúan los sufrimientos y la destrucción como actualmente vivimos en el mundo? Y por causa de que no hay respuestas que demandan las mentes finitas como la que tenemos nosotros, ilimitados, entonces muchas personas abrazan filosofías para esconderse y tratar de justificar sus vidas morales. Entonces, cuando una persona dice, bueno, pues si Dios no existe y Dios no tiene respuestas para nosotros, pues se encarcelan muchas personas y se amargan y comienzan a manifestar una conducta de rebelión hacia todo, porque pues dicen no hay respuesta, no hay propósito, no hay significado en la vida por lo cual vivir. ¿Por qué pues? Entonces, porque el universo que nos da y que nos rodea va más allá de nuestra capacidad para poder entender las preguntas que nuestra mente limitada no puede comprender. Vuelvo a repetir, una persona, un filósofo, en la época era oro de los filósofos, más o menos 250 años antes de Cristo, perdón, Sócrates, Sófocles, Demóstenes, Platón, todos ellos estaban encaminados en continuar analizando, escudriñando la vida alrededor, la conducta del ser humano para poder comprender qué es la verdad, si se podía llegar inclusive a concluir que hay una verdad absoluta, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros nos enfrentamos a estas preguntas, vamos a ver que realmente sí existen respuestas. Y aunque no podemos comprender completamente, pues ni siquiera 500 años de estudiar la Biblia nos alcanzarían a poder comprender la profundidad de la mente de Dios, sí podemos comenzar a entender algunas verdades básicas que nos van a servir para poder realmente caminar en esta vida, la corta vida que tenemos, con paz en nuestro corazón, con seguridad de que realmente nuestros pasos que estamos dando todos los días son pasos seguros, son pasos sobre un fundamento que al llegar al final de nuestra meta y de nuestra vida nos van a capacitar para poder decir, como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, he corrido la carrera, he acabado realmente lo que Dios me había encomendado, he echado mano en la vida eterna, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual Dios dará también a todos aquellos que anhelan su venida. Y aunque no podamos comprender pues completamente todos los pensamientos de Dios, porque son más altos que los nuestros, podemos nosotros recordar algo. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo resucitó de los muertos. Vino un hombre del cielo, el Hijo de Dios, para poder abrir sus brazos en una cruz y resucitar y anunciar anticipadamente: voy a volver a vivir. Y la promesa que nos ha dejado Jesucristo, independientemente de muchas cosas que no entendemos, repito, es que tú y yo vamos a volver a vivir. Entonces vamos a comenzar a poner los pies en la tierra y a entender estas verdades básicas que nos van a ayudar a poder continuar viviendo con seguridad. Vivir después de esta vida está absolutamente garantizado.
Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, no tendríamos ninguna seguridad, más que filosofías, especulaciones, hipótesis, que podríamos nosotros continuar toda la vida filosofando como lo hicieron los filósofos de la época de oro de la filosofía de los griegos y los atenienses. Pero hay un hecho real histórico: Jesucristo volvió a vivir, y esta seguridad de que Él volvió a vivir nos da la seguridad de que vamos a volver a vivir, y mientras nosotros esperamos ver transformado nuestro cuerpo en un cuerpo completamente incorruptible e inmortal, vamos a poder, mientras tanto, vivir con seguridad. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo, en el versículo 35 al 37, nos escribe estas palabras. 1 Corintios 15, 35 al 37. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Muchas personas en tiempo de Pablo comenzaron a preguntar, y muchos de nosotros también: oye, si vamos a volver a vivir, ¿qué tipo de cuerpo tendremos? Pablo inmediatamente asume y compara la resurrección de los muertos con la vida natural que nos rodea, con la agricultura. Y es algo que hasta un campesino lo puede comprender. Y Pablo dice: tenemos una semilla de cualquier especie, de trigo, o podemos tener una semilla de higos, o de manzana, o de naranja, o de papaya, etcétera, etcétera. Y esa semilla tiene un cuerpo, ¿verdad? Tiene un cuerpecito chiquito, chiquito la semilla. Pero dentro de la semilla existe un potencial impresionante, ahora sí que podríamos decir un código genético escrito que alguna mente inteligente puso para que cuando esa semilla aparentemente, ¿verdad?, que no tiene ningún valor, tú la pones dentro de la tierra, al contacto de la tierra, del agua y de la lluvia y del sol, se rompe esa semilla y sale completamente algo diferente a lo que tú enterraste, con un cuerpo completamente diferente. Entonces, Pablo dice exactamente el mismo ejemplo en la resurrección. Cuando nosotros muramos, este cuerpo va a ser como una semilla, pero tenemos el potencial dentro, que es el alma y el espíritu, que es inmortal, para que cuando este cuerpo sea enterrado y nos coman los gusanos y sea deshecho o quemado, o de la forma en la que vayamos a morir, pueda dentro el alma y el espíritu resucitar, y con un cuerpo completamente diferente al cuerpo con el que nos enterraron. Entonces, esta ilustración es maravillosa, y en el versículo 42 del mismo capítulo 15 de Corintios, Pablo continúa diciendo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque así como hay cuerpos animales, hay cuerpos de peces, hay cuerpos de aves y hay cuerpos humanos, ¿verdad? Entonces el cuerpo de nosotros, de los seres humanos, está diseñado y adaptado para el medio ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. El cuerpo de las aves tiene otras especificaciones, otras características que Dios diseñó para que el ave pueda vencer la fuerza de la gravedad, elevarse en los cielos, ir con las diferentes corrientes de aire por diferentes partes del mundo, con unas alas impresionantemente diseñadas. Los peces tienen otro cuerpo, un cuerpo diseñado para poder vivir dentro de su hábitat, de su medio ambiente, que es el agua, con branquias especiales que les capacitan vivir dentro de ese medio.
Pues así como nosotros tenemos 4 tipos diferentes de cuerpos diseñados por Dios, el cuerpo humano, el cuerpo de las aves, el cuerpo de los peces y el cuerpo de las aves, así también hay cuerpos espirituales. En la otra dimensión que nosotros todavía no alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos, el cuerpo de los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo diferente al de nosotros. Sin embargo, ellos pueden entrar a nuestra dimensión, donde tú y yo vivimos en este planeta, regido por las leyes cósmicas que nos rodean, y los ángeles se pueden materializar. O sea, esos cuerpos que ellos tienen se adaptan a otra dimensión, a la otra vida, y se adaptan a esta vida en la que tú y yo únicamente podemos sobrevivir. Por eso dice la Biblia que la carne y la sangre, o sea, un cuerpo humano, no está adaptado para vivir fuera de la atmósfera. Nos salimos de la atmósfera y llegamos a la luna e inmediatamente necesitamos a un equipo de astronautas con una máscara, etcétera, etcétera, porque ya no hay oxígeno, gas impresionantemente maravilloso que es oxígeno mezclado con nitrógeno y otros gases que nos permite respirar, porque la vida está en el oxígeno. Cuando nos tapamos la boca, pues ya no respiramos, ¿verdad? En ese momento estamos negándole a la sangre el gas que la sangre necesita para poder realmente llevar las vitaminas y circular en nuestro cuerpo y darnos la vida que está en la sangre. Entonces, cuando nosotros nos tapamos la boca, pues inmediatamente estamos restringiendo el oxígeno, ya no entra en la capacidad que debe de entrar, nuestro sistema inmunológico comienza a debilitarse y comenzamos a tener problemas después, los vamos a ver después, porque cuando una persona está enmascarada durante más 3-4 horas y no respira, pues es lógico que los estreptococos, bacterias, microbios que se amontonan allá adentro y el dióxido de carbono que se amontona también en los pulmones, tarde o temprano nos tenga que de alguna forma lastimar, dañar y finalmente enfermar. Pero pues estamos en este mundo, ¿verdad? Que es una locura completamente, y podemos ver que realmente tenemos que adaptarnos a muchas cosas que van en contra de nuestra propia salud, pero que sin embargo a la luz de los expertos es la forma de sobrevivir. Bueno, podemos preguntarnos ahora también, ¿podríamos realmente disfrutar el mundo venidero el que nos está esperando, o sea, el cielo, a no ser que hubiéramos podido compararlo con el mundo y la maldad en la cual vivimos? No, la respuesta es no. ¿Podríamos nosotros también comparar el amor y la misericordia de Dios si no hubiéramos conocido la maldad? La respuesta es tampoco. Entonces, fue de una forma maravillosa en la sabiduría de Dios que por amor mismo nos creó. O sea, al crearnos Dios, Él quería que nosotros conociéramos su amor, su misericordia, su compasión, la bondad, la mansedumbre. Pero ¿cómo podíamos conocer esas cosas y esas virtudes benignas, maravillosas, bondadosas, positivas, si no podríamos compararlas con lo otro, que la antítesis del bien es el mal? La antítesis de la alegría es el lloro, es el padecimiento, es la tristeza. Entonces, para poder apreciar algo, tenemos que también compararlo, tener un punto de referencia para poder realmente decir, esto es mejor que aquello. ¿Me van siguiendo? Entonces, Dios permite que el mal entre al mundo por amor. ¿Cómo que por amor? Por el amor de Dios, Él lo hizo. O sea, Dios quería en su amor que nosotros conociéramos ese amor. Pero ¿cómo podríamos conocer ese amor si no conociéramos lo opuesto al amor que es el mal? Entonces Dios permite esto que entre al mundo, que es el mal, como ha tenido ya aproximadamente 6,000 años, pero al mismo tiempo, hace 2,000 años, Él baja del cielo inmediatamente a recordarnos que todo ese mal por el cual nosotros tendríamos algún día que pagar,
porque la paga del pecado es la muerte, viene Dios y Él toma ese mal que tú y yo teníamos que pagar y lo pone sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, Dios nos dice, si tú me quieres culpar de que yo permití el mal, si tú me quieres culpar de que yo soy el autor del mal, te voy a dejar completamente sin armas, te voy a desvestir completamente, porque ahora en lugar de que tú pagues por eso de lo cual me estás culpando, yo lo voy a llevar en la cruz, para que ya no tengas ninguna justificación de poder decir, bueno, ¿por qué permitió Dios el mal? Ahora yo te contesto, lo permití y yo mismo estoy pagando por él. ¡Wow! En ese momento nos quedamos completamente sin poder discutir. Comenzamos ya a entender la mente de Dios. Comenzamos a entender que detrás de muchas cosas que nosotros todavía no entendemos, se encuentra su sabiduría. Y se encuentra una mente que es mucho más alta que nosotros, y los pensamientos también y sus caminos más altos que nuestros pensamientos. Ahora vayamos a un libro maravilloso en la Biblia, que es el libro de Job. El libro de Job. Y aquí encontramos una de las más difíciles y severas verdades acerca del sufrimiento. Porque en este libro de Job nosotros vamos a encontrar que al final del libro de Job y después de todo lo que este hombre padeció, Dios permite que le cuestionemos. Dios no se enoja porque tú le digas, Señor, yo no entiendo por qué me pasó esto, no entiendo por qué mi hija se murió, no entiendo por qué mi hijo se murió, no entiendo por qué se cayó mi casa, no entiendo por qué pedí mi trabajo. Todas estas preguntas son válidas porque dice el Salmo 103 que Dios se acuerda de nuestra condición. Se acuerda que somos barro, o sea, somos seres humanos finitos. Él no es un dictador. Él está esperando que nosotros lo cuestionemos, pero de una forma mansa, de una forma humilde, como lo hizo Job. Porque veamos la diferencia. Una persona puede experimentar algo trágico en su vida y decirle, Dios, ¿por qué me permite esto? ¿Por qué permitiste que atropellaran a mi perro? ¿Por qué hiciste esto y aquello? Y ve tú el otro ejemplo. Señor, yo no supe por qué permitiste que atropellaran a mi perro Fido. Yo no entiendo por qué me está pasando lo que está pasando. Señor, yo te pido que me ayudes a comprender lo que estoy atravesando. ¿Ven? O sea, dos caracteres completamente diferentes, y la actitud es lo que determina si Dios te va a contestar. Si tú te acercas y ¿por qué esto y por qué aquello? Y estás enojado con Dios, Dios se queda en silencio, no te contesta. ¿Por qué no te va a contestar? Simplemente porque tu actitud es que estás demandando, estás tratando de contender con alguien superior a ti, y con esa actitud esa persona no te va a poder contestar. Imaginémonos otra vez otro punto de referencia a un niño con un filósofo. A ver, ¿por qué no me enseñas la forma E igual a mc al cuadrado, como la forma de la teoría de la relatividad de Alberto Einstein? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué le va a decir el filósofo? Aunque me grites, niño, y aunque te me pongas al brinco, no te voy a contestar, porque para comenzar tienes que acercarte con otra actitud, y en segundo lugar, aunque yo te contestara, no lo vas a entender. Pero cuando viene un niño y le dice a un filósofo, oiga, ¿me puede usted enseñar la teoría de Einstein? Porque no la entiendo. El filósofo te va a entender, niño, ni la vas a entender, aunque te la explique. Tienes que crecer para desarrollar tu cerebro, y yo te lo puedo explicar. Entonces, siempre tenemos que tomar estos puntos de referencia para poder ubicarnos y entender cómo debe ser nuestra actitud al acercarnos a Dios. Job es un hombre que vivió en la época, tal vez en la época de Taré, en la época del papá de Abraham, o sea, en la época de los patriarcas. Es el libro más antiguo, tal vez es mucho más antiguo que el libro del Génesis, porque pues el Génesis le fue revelado a Moisés ya que Moisés vivía. Entonces el libro de Job, ¿verdad? Tiene una antigüedad impresionante, unas verdades
filosóficas, apologéticas, de carácter moral demasiado profundas, y tiene también secretos escondidos del universo, como por ejemplo en el libro de Job aparece que él va a preguntar a Dios que si tiene el aire peso, antes de que el barómetro se descubriera, que es el que mide el peso del aire. Ya Job decía que el aire tenía peso, y tenemos así que en el centro de la tierra es fuego. En fin, habla de los astros, habla de todas las estrellas, habla de todas las constelaciones. Impresionante, o sea, es un libro maravilloso, pero más que cualquier otra cosa, es un libro donde un ser humano se enfrenta al sufrimiento como muy pocos de nosotros lo hemos enfrentado. Job era un hombre que tenía muchísimo dinero, era un hombre que tenía muchas propiedades, mucho ganado. En aquel tiempo el dinero no era en cash como actualmente, ni cuánto tienes en el banco. En aquel tiempo se medía la cantidad de riquezas de una persona por la cantidad de tierras que tuviera o la cantidad de ganado que tuviera. Y Job tenía ovejas y tenía camellos y tenía de todo, ¿verdad? Y tenía hijos también. Y de repente, ¿verdad?, pierde todo de la noche a la mañana. Y vemos desde el capítulo 2 de su libro que cuando todo esto sucede, él expresa algo donde nos muestra la integridad de este hombre y de su carácter y la impresionante confianza en Dios, aunque él no entendiera qué estaba pasando en ese momento. ¿Por qué permitía a Dios que le quitara lo que le estaba quitando? Job simplemente dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego viene la esposa y le dice: maldice a Dios. ¿Para qué estás bendiciendo a Dios? Maldícelo. Y Job, otra vez, en lugar de decirle a su esposa o decirle, verdad, ya vete, no me estés molestando, le dice Job a su esposa: como una mujer fatua, como una mujer tonta has hablado. Es todo lo que le dice Job a su esposa. Ya no vuelve a quejarse de su esposa en todo el libro. Bueno, después de todo esto que pasa el Job, que es un ejemplo maravilloso para nosotros, vienen tres amigos de él, 4 realmente, disque filósofos, y ellos comienzan a hacerle aún todavía más agudo su tormento. Porque le comienzan a decir: es que realmente tú lo que estás pasando es por tus sufrimientos, por el pecado. Algo has de haber hecho, algo traes por ahí, por lo cual Dios te está castigando. Otra vez estas personas, amigos de Job, en aquel tiempo, recordemos, no tenían la Biblia. No tenían el conocimiento que tenemos tú y yo ahora de los caminos y los pensamientos de Dios. Entonces, ellos no tenían un punto de referencia para poder entender la mente de Dios. ¿Por qué Dios le permitía a un hombre bueno, a un hombre justo, a un hombre manso, un buen padre de familia, fiel a su esposa? ¿Por qué le permitía a Dios a Job estos sufrimientos? Y ya después de todas las argumentaciones durante los casi 42 capítulos que tiene este libro maravilloso, al final encontramos nosotros en el capítulo 37 que Dios confronta al final a Job, porque le comienza Job a cuestionar: Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Etcétera, etcétera. Y comienza Dios a tratar de demostrarle a Job su finitud, la mente tan pequeña que él tenía y que era imposible que comprendiera todo el plan de Dios que se estaba desarrollando en el mundo invisible a través del mundo terrenal, para que él pudiera comprender y entender de que era imposible por su capacidad intelectual jamás poder responderle a Dios el por qué realmente sufría lo que sufría. Y vemos entonces nosotros que su inhabilidad de comprender los propósitos y consejos de Dios era la causa por la cual Dios trata con él, y para ti y para mí, que vivimos muchos años, muchos siglos después de que vivió Job, podamos nosotros comprender, comenzar a desarrollar
la mente de Dios y porque detrás de cada suceso que enfrentamos en la vida se encuentra la sabiduría de Dios. Pero veamos estos versículos, Job capítulo 37, versículo 19 y 20. Y dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Vamos a ubicarnos, comenzamos a poner los pies en la tierra. Tenemos tantas tinieblas en la mente. Hemos nacido con una mente completamente envirulada, le podría yo llamar así, como los virus que entran a las computadoras y te amuelan el programa que tú tienes y le impiden a la computadora realmente funcionar adecuadamente. La Biblia dice que nacimos envirulados, que nacimos con un virus que se llama el pecado. Y el pecado, ¿verdad?, ha trastornado nuestra forma de pensar. Y no hemos podido realmente desarrollar esta comprensión de los caminos y los pensamientos de Dios por causa del pecado que ha trastornado y ha envirulado, ha entenebrecido nuestros pensamientos. Entonces, es lo que dice Job 37, 19. No podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. O sea, realmente hasta que nosotros le permitamos al Espíritu Santo entrar a nuestra vida, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Viene, ahora sí que viene a contrarrestar el virus con el cual nacimos y comienza el Espíritu Santo a sacarnos, a despejar completamente todas las tinieblas que nosotros traemos de generación en generación, genéticamente heredado por nuestros padres, abuelos, antepasados, los profesores en la escuela, en la universidad nos implantaron religiones equivocadas, filosofías equivocadas, que ateísmo, agnosticismo, escepticismo, materialismo, darwinianismo, evolucionismo, etcétera, etcétera. Todos estos programas envirulados son la causa por la cual funcionamos como funcionamos, pensamos como pensamos, simplemente porque realmente necesitamos un lavado de cerebro. Y este lavado nos lo da el Espíritu Santo al entrar a nuestra vida, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y comenzamos de ahí en adelante a entender poco a poco los pensamientos y los caminos de Dios, que nos da seguridad, nos da paz. Ahora entiendo por qué esto, por qué pasa aquello, etcétera, etcétera. Y eso nos mantiene con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la actitud correcta que debemos los seres humanos mantener, porque ahora la misma medicina y el mundo científico comprueba que la paz es el estado perfecto del ser humano. Porque mientras tú estás en paz contigo mismo, mientras tu conciencia no te está acusando de nada, mientras estás en paz con tu prójimo, mientras sabes que no debes a nadie para que te persiga, mientras tú sabes que tienes una relación perfecta con Dios todos los días, mientras sepamos, ya lo sabemos, que todos tenemos que morir, esa paz que debe gobernar nuestra vida es la que nos va a dar completamente la seguridad y la comprensión de los caminos de Dios. Yo no puedo venir a la Biblia como una pepita en comal y Señor, y aquí, y nervioso, y en un estado de estrés y de ansiedad, porque en ese estado el Espíritu Santo no se puede comunicar conmigo. Tenemos que venir a un estado completamente de relajamiento espiritual, de tranquilidad, de saber que todo está bien y que Dios está al control de todas las cosas y que nunca nada nos va a faltar y nunca jamás nos va a abandonar. Y finalmente, en el libro de Job, capítulo 40, versículo 8, dice la Biblia: ¿invalidarás tú, le pregunta Dios a Job, invalidarás tú mi juicio, me condenarás para justificarte tú? O sea, otra forma de pensar. Muchos seres humanos se voltean: tú tienes la culpa y porque permites esto, acusando a Dios. Y Dios simplemente te dice: ¿me vas a acusar para tú estar bien?
¿Me vas a mí a echar la culpa para que tú puedas tener una conciencia más tranquila? O sea, ¿quieres descargar tu frustración y tu amargura contra mí? No hay problema, dice Dios, pero vas a mantenerte en esa situación. ¿Por qué mejor no te hincas? ¿No reconoces que no entiendes por tu mente finita las cosas que pasan? Me pides a mí, dice Dios, que te revele mis pensamientos, y de ahí en adelante tú vas a comprender que caminando conmigo podrás decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque haya en valle de sombra y de muerte, no tendré temor alguno. Y finalmente, en el capítulo 42 de Job, para terminar, esto es ya el final de su vida, y después de que Job trató con su mente limitada, ¿por qué Dios permitió lo que permitió en mi vida? Dice Job, al finalizar ya, al terminar el libro maravilloso, respondió Job a Jehová, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, Job, vean la actitud de Job, ¿no? Ahora Job mismo ya tiene una comprensión mucho más grande de Dios. ¿Quiénes son las personas que tratan de ponerse, podríamos decir vulgarmente, se le ponen al brinco a Dios, retan a Dios, desafían a Dios cuando el entendimiento de esas personas es de un caracol? O sea, ¿cómo puede un ser humano, al final dice Job, tratar de cuestionar a Dios con una actitud equivocada, demandarle a Dios como poniendo a nosotros como jueces y decirle a Dios: ahora me vas a contestar y me vas a decir esto y aquello, cuando no somos más que criaturas insignificantes, creadas a su imagen y semejanza, que necesitamos acercarnos a Dios con esa humildad y esa mansedumbre que es indispensable para poder caminar con Él. Porque Jesús dijo: nadie se puede acercar a mi Padre más que a través de la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Job dice y continúa diciendo: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo entiende Job, y lo entiendes tú y lo entiendo yo también. Antes de conocer la Biblia y conocer a Dios, hablábamos y alegábamos, y que el ateísmo y que esto y el otro, y Dios tiene la culpa por acá y por allá, y yo soy ateo y amargados, y hablábamos tantas barbaridades y tantas sandeces sin comprender lo que estábamos diciendo, ni entender por qué decíamos lo que decíamos. Y Job finalmente le dice a Dios: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando ya entendemos con quién nos estamos poniendo, a quién tenemos enfrente de nosotros, al Creador de los cielos y la tierra, que envió a morir en una cruz a su Hijo Jesucristo, y que cada vez que nosotros no entendamos algo y que tengamos dudas, esto a mí me ha ayudado de una forma particular, volteemos hacia la cruz, hacia el pasado. Señor, no entiendo muchas cosas, pero una cosa es muy clara para mi vida: tú diste tu vida por mí en mi lugar en esa cruz, y derramaste tu sangre preciosa, y a los 3 días te levantaste de los muertos para que yo, aun cuando no entiendo muchas cosas todavía, pueda comprender que de tal manera me has amado que has dado tu vida por mí en una cruz, para que yo no me pierda, sino que tenga la vida eterna, y que pueda yo entender que jamás debo de temer mientras viva, que nunca me dejarás ni tampoco me abandonarás. Estarás conmigo todos los días hasta el fin de mi vida, y aún en la otra vida nos continuarás pastoreando, porque el fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios, vivamos en oración y recordemos que Dios es Dios. Nosotros somos seres humanos finitos, limitados, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos,
y mientras tanto tratemos cada día de entender más ese corazón maravilloso del Hijo de Dios que dio su vida por nosotros en una cruz. Que Dios te bendiga y que tenga mucha paz.